Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En caso de que un trabajador falleciera, ¿cuál es el proceso que debe realizar su pareja si no estaban casados y vivían en unión libre para acceder a sus derechos pensionales? Bueno, entonces, esta pregunta para responderla tenemos que hablar de una pensión muy especial que es la pensión de sobrevivientes. También la llaman la pensión sustitutiva. Digamos que para fines prácticos es lo mismo. ¿Qué es la pensión de sobrevivientes? Resulta que cuando una persona que es cotizante al sistema de pensiones, uno, o que es pensionada, dos, ¿sí? Cualquiera de estas dos situaciones, si esta persona muere, su familia, su núcleo familiar principal, no estamos hablando de toda la familia, sino la unidad familiar principal, tiene derecho a que se le reconozca una pensión por esa persona que murió. ¿Listo? Entonces recuerden, la pensión de sobrevivientes es si se murió un afiliado que estaba cotizando al sistema de pensiones o si se murió una persona que ya estaba pensionada. Entonces, la familia, los beneficiarios de esa persona que murió pueden acudir al fondo de pensiones de la persona y pedir esta pensión de sobrevivientes. ¿Listo? Recordemos que en Colombia existen dos tipos de regímenes pensionales. Está el régimen público de prima media con prestación definidas, que es administrado por Colpensiones, y está el régimen privado, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad, que lo administran los fondos de pensiones privadas. Para este caso de pensión de sobrevivientes es exactamente lo mismo, o sea, no hay un requisito adicional que haya que como que demostrar en este caso, no, es lo mismo y se reconoce la misma pensión de sobrevivientes. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de un pensionado, basta con que el pensionado haya fallecido. Cuando hablamos de un afiliado, que quien murió fue un afiliado, este afiliado tiene que estar cotizando en el sistema de pensiones o haber cotizado en el sistema de pensiones en sus últimos 3 años de vida, debe haber cotizado 50 semanas. ¿Listo? O tiene que ser una persona que ya había cumplido las semanas para pensionarse, estaba esperando la edad y falleció. ¿Listo? Entonces, tiene que cumplirse esos requisitos respecto a la persona que falleció para que podamos hablar de una pensión de sobrevivientes. Si se cumple con estas funciones, entonces, con estos, perdón, requisitos, entonces ya los beneficiarios tendrán derecho a esta pensión de sobrevivientes. ¿Quiénes son los beneficiarios según lo establece la ley? Son estas personas que ustedes están viendo aquí. Primero está él o la cónyuge. Segundo, está la o el compañero permanente. Tercero, están los hijos menores de edad, los hijos mayores de edad, los hijos discapacitados mayores de edad hasta los 25 años, los hijos con algún problema de discapacidad. Y si no hay ninguno de los anteriores, entonces los padres dependientes. Y si no hay padres dependientes, entonces los hermanos que dependan económicamente de esa persona que murió. ¿Listo? La pregunta nos habla de los derechos pensionales de una persona que no estaba casada pero vivía en unión libre. ¿Qué es la unión libre? Todos lo llamamos unión libre, pero legalmente se llama unión marital de hecho. ¿Qué es la unión marital de hecho? Pues eso es una unión de dos personas que decidieron convivir juntas, de tener un matrimonio, pero sin estar casados. ¿Sí? Son esposos, pero no están casados. Esa es la unión marital de hecho o lo que se llama la unión libre. La pensión de sobrevivientes se reconoce tanto a la esposa como a si es una compañera o compañero permanente. ¿Listo? No es que, como usted ya no está casada, entonces, como usted no estuvo casada con él, entonces perdió. No. Digamos que en temas pensionales, aquí no hay una distinción entre si yo soy esposa o si yo soy compañera permanente. ¿Listo? Ambas tienen el derecho, bien sea que sea esposa o bien sea que sea compañera permanente. El requisito que debe cumplir para que esta persona sea esposa o sea compañera permanente es que debe de tener una convivencia con la persona que murió de por lo menos 5 años.
¿Listo? Tiene que acreditar esa convivencia con esa persona que falleció. Si no acredita esa convivencia, no hay derecho a la pensión de sobreviviente. Eso es, no, yo me casé y entonces al día siguiente se le murió el esposo y entonces ya quedó con pensión. No. O es que yo me fui a vivir con esta persona hoy y 1, 2, 3, 4 meses después la persona lamentablemente falleció, entonces ya me quedé con la pensión. No. ¿Sí? Tiene que acreditarse 5 años de convivencia con esa persona que falleció para que hablemos de pensión de sobreviviente para la pareja. ¿Listo? ¿Qué debe de hacer entonces esta pareja cuando se le muera su esposo? Tiene que ir ante el fondo de pensiones, sea Colpensiones o sea cualquier fondo privado, y debe de presentar los documentos necesarios que le van a pedir allá en el fondo de pensiones, le van a pedir el certificado, el registro civil de defunción, le van a pedir si está casado, el registro civil de matrimonio, piden testigos muchas veces, nombres de testigos de personas para acreditar precisamente los años de convivencia, ¿sí? Todo, y fotocopias de las cédulas, el formulario y una serie de documentos más. Todo eso se presenta ante el fondo. El fondo investiga, el fondo va a investigar. ¿Sí? No es que se quede solo con lo que yo le diga, muchas veces el fondo va, entrevista a los vecinos, entrevista a los que yo llame como testigos para verificar que efectivamente la persona tenía esos 5 años de convivencia con quien falleció. ¿Listo? Y si finalmente se demuestra esa convivencia, pues entonces se le otorga esa pensión a esa compañera permanente o esa esposa. Recuerden que indistintamente de que sea esposa o sea compañera permanente, debemos acreditar los 5 años. Cuando hablamos de una unión marital de hecho, de una unión libre, como se dice popularmente, ahí digamos que tiene que probar aún más ese vínculo, porque las uniones maritales de hecho pues no están respaldadas como tal con un contrato de matrimonio como si lo está el matrimonio. Entonces ahí lo ideal es que si de pronto en vida se llegó a hacer una declaración extrajuicio en donde se dijo que se declaró ante un notario que ellos convivían desde hace X tiempo, o si por ejemplo se declaró la unión marital de hecho por medio de una escritura pública o en un centro de conciliación. Eso es lo mejor, ¿no? Y es lo aconsejable. Si uno está en una unión marital de hecho y no se quiere casar, pues es completamente respetable, pero entonces lo mejor para garantizar una seguridad y evitar problemas es ir y declarar la unión marital en una notaría, en una escritura pública o ir a un centro de conciliación y allá mismo se hace ese trámite. ¿Listo? Entonces, en el caso de las compañeras permanentes, ellas tienen que de alguna forma demostrar que existía esa unión y que esa unión se persistió por más de 5 años. ¿Listo? Finalmente, dos cosas a tener en cuenta con la pensión de sobrevivientes. Primero, si hay hijos, si la persona que falleció tenía hijos, la pensión de sobrevivientes se va a dividir en dos partes, 50% para los hijos y 50% para la esposa o la compañera permanente. Tengan en cuenta eso, ¿sí? No, la pensión no va toda a los hijos o toda a la compañera, se divide en partes iguales, 50% para la esposa y 50% entre los hijos que haya. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y lo segundo, tengan en cuenta que la pensión de sobrevivientes puede ser compartida por compañeras simultáneas. ¿Qué quiere decir eso? Que si varias personas demuestran una convivencia de más de 5 años con la persona que murió, todas las personas que demuestren esa convivencia como no como simplemente pareja de fin de semana o como novio, no, estamos hablando de una unión real de matrimonio con ayuda mutua, compartiendo techo, compartiendo alimentación, gastos, plan de vida, tratándose como esposos, ¿sí? Si hay dos o más personas que al tiempo, de forma simultánea con la persona que murieron, tenían esa relación de esa forma, tenían esa relación de matrimonio, aunque no estuvieran casados, todas esas personas que demuestren 5 años de convivencia con quien murió tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes también de forma compartida. Tengan en cuenta eso, que eso ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, lo ha dicho la Corte Constitucional e incluso la ley 100 ya establece como tal esa condición. Y
pilas, porque eso no es que, yo como yo estoy casada, yo soy la que tengo derecho y entonces la otra persona no tiene derecho porque yo estoy casada. No, aquí no interesan los vínculos. Puede ser que esta persona esté casada con con su esposo, están casados y resulta que en otra ciudad tiene a otra persona con la que también convive, con la que también tiene una relación permanente, una relación en donde hay apoyo mutuo, en donde hay una relación estable, una relación en donde viven juntos y todo, tendrán derecho los dos, independientemente de que con una esté casada y con el otro no esté casado. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta estas dos situaciones con la pensión de sobrevivientes. ¿Listo?